Hola a todos, mi nombre es Uriel. En esta ocasión quiero presentarles el último video de la serie que hemos estado trabajando como parte de la explicación de la materia de compiladores. En esta ocasión presentamos el video número 4 que tiene como objetivos explicar lo que es la generación de código, hablar un poco sobre el programa destino, la selección de instrucciones, organización y gestión de memoria, optimizaciones independientes de la máquina y paralelismo a nivel de instrucción. Como ya hemos visto en videos anteriores y hemos explicado, teníamos varias fases del compilador, entre las cuales recordaremos que teníamos el análisis léxico, el análisis semántico, sintáctico, optimizador de código, código intermedio, y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el generador de código para que un programa de destino pueda interpretarlo. Esta es una de las últimas fases del compilador, la cual recibe como entrada la representación intermedia que produce el front-end del compilador junto con la información relevante de la tabla de símbolos y produce como una salida un programa destino equivalente en forma semántica. Como han visto, la tabla de símbolos ha sido vital en todo el proceso del compilador, de las fases del compilador, junto con la parte de manejo de errores. Entonces, sin olvidar, podemos indicar que en esta última fase la intención es que el programa que se pueda escribir sea interpretado por una computadora. Es importante aclarar acá que básicamente estamos escribiendo para que ya sea el procesador, el tipo de procesador que tenga el computador pueda interpretar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de programar en Pascal o en otros lenguajes de bajo nivel. Esos se amarraban básicamente a la arquitectura donde se era desarrollado el programa. Por lo tanto, solo funcionaban algunas veces, algunos programas solo funcionaban en esas máquinas o esos procesadores. Con el tiempo se ha venido optimizando esta parte de los procesadores y de los compiladores para que no sea de esa manera. Ahora bien, en esta parte de la generación de código, como fase tenemos cuatro tareas principales. Uno es la selección de instrucciones que se puedan obtener para lo que es la generación del código de una manera óptima, la repartición de esas instrucciones, la asignación de registros, aquí entramos un poco al tema de memoria, y el ordenamiento de las instrucciones para que tengan sentido, para que puedan ser ejecutadas por el programador, por el programa, perdón. Como hemos visto, la generación de código siempre vamos a tener que empezar por la parte del análisis léxico, donde en el ejemplo que se muestra a continuación podrán notar que tenemos variables, operadores y constantes, considerando el ejemplo que está al inicio, donde A es igual a B por C más 5, D es igual a B por C. Siendo así, tenemos un análisis sintáctico, el cual nos genera un código intermedio eh, que este a su vez se optimiza para tener un código optimizado y que además nos permite lo que es la generación de código. Es importante indicar que el código intermedio es como el insumo principal para la generación de código. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues es producir un código eficiente para que pueda ser interpretado por el computador o el CPU. Por lo tanto, se requiere una serie importante de que este análisis sea bastante bueno o que el compilador tenga la capacidad de poder dejarlo de una manera optimizada, muy óptima, para que pueda ser interpretado de manera más eficiente. Siendo de esta manera, podemos decir que la generación de código son algoritmos de códigos que fueron generados, algunos de manera intermedia, para que puedan ser usados en una traducción de representación intermedia en una secuencia de instrucciones de lenguaje destino para las máquinas de registros simples, o sea, para que puedan ser interpretadas de alguna manera esas instrucciones. Entre las diversas opciones de esta representación intermedia podemos hablar de varias técnicas, entre ellas los cuádruplos, tripletas, tripletos indirectos, representaciones lineales como notación postfija, representaciones de máquinas virtuales como los bytecodes y código de máquina.
También tenemos lo que son las representaciones gráficas, como los árboles sintácticos y los GDAs, que son estructuras útiles de datos para implementar transformaciones en bloques básicos, ¿verdad? Estos son como árboles también que lo hemos visto en el video anterior. De esa manera podemos hablar de que la generación de código para un programa de destino hay que dejar en claro de que siempre va a existir el procesador, que este es el que tiene que al final y a cabo, como dicen, poder entender lo que se quiso decir por medio de instrucciones. Hay varios conceptos aquí. Uno es el RISC, que es lo que pretendía en los primeros procesadores de los años 90, era manejar instrucciones de 3 direcciones, eh, modo de direccionamiento simple y tenía muchos registros. Aquí podemos hablar un poco de SAN, como el Spark. De Intel podemos hablar del i860. Y pues obviamente las instrucciones que se generaban eran para que esos tipos de procesadores pudieran entenderlos. Luego también tenemos lo que son el CISC, que son también tipo de procesadores, que eran instrucciones un poquito más complejas, tienen menos registros si lo queremos comparar con el RISC. Instrucciones de 2 direcciones, una variedad de modos de direccionamiento varía clases de registros, instrucciones de longitud, variable de instrucciones con efectos adicionales. Aquí tenemos el ejemplo del IBM 370 y 168 o de Intel 80-386, ¿verdad? Aquí también ya se fue mejorando un poco lo que era el código que se generaba para que estas máquinas pudieran entenderlo. Y luego tenemos las que son basadas en pilas, donde aquí tenemos el concepto de la JVM, que es la máquina virtual de Java, que está conceptualizada hasta cierto punto en esta especificación, ya que acá las operaciones se realizan mediante operandos, que son incluidos en pilas. Estas son llevadas a cabo por operaciones eh, de cierta manera que están ingresadas en esa pila. Aquí podemos tener un ejemplo de la computadora Burroughs B5000, que esta fue producida en 1963. Sin embargo, esta es una de las bases básicas para poder tener el producto que tenemos actualmente, que es el JVM. Hasta acá lo que podemos indicar es que vamos a tener siempre eh, instrucciones que tienen que ser interpretadas o por el procesador o por algún intermediario que nos pueda ayudar con esto, que es en este caso en Java, la máquina virtual de Java, o en .NET podemos hablar un poco de lo que es el framework o que este mismo interpreta código emisil, por ejemplo. También tenemos el tema de la selección de instrucciones. Acá hay que indicar que se deben de asignar al programa de representación intermedia una secuencia de código de máquina de destino para que pueda ser ejecutada. Hay varios factores que intervienen en esto, como el nivel de la representación intermedia, dependiendo de la técnica que se haya utilizado, la calidad deseada del código que se quiera generar y la naturaleza de la arquitectura del conjunto de instrucciones que queramos manejar, que es lo que acabamos de hablar anteriormente, de los tipos de procesadores y las técnicas que hay. Eh, Acá podemos indicar que las instrucciones de 3 direcciones, eh, podemos diseñar un esqueleto de código que define el código destino para generar para esa construcción. Por ejemplo, si tenemos que x es igual a y más z, podemos indicar que en este caso, como un código generado, tenemos la carga en el registro RO que vamos a ponerle a y. Por lo tanto, RO vamos a sumar lo que esté en Z a Y, que sería RO, y X va a tener el resultado de RO, que se almacena todo lo que se haya hecho en la suma anterior. Entonces aquí a modo de ejemplo el código sería LDRO, Y, at RO, RO, Z, ST, XRO. Entonces serían unas instrucciones sencillas que podría interpretar el computador. Y aquí tenemos un poco más complejo el asunto. Tenemos que se van a traducir las siguientes instrucciones. A es igual a B más C. También D es igual a E más E.
A más E, donde de igual manera tenemos LD, RO, donde vamos a asignar B. Luego vamos a hacer la suma de lo que tiene este RO, en este caso que es B más C, y a su vez vamos a asignárselo a él mismo. Por lo tanto, en la instrucción sería add como de suma o sí, de suma. A RO va a asumir lo que tenga RO más lo que esté sumando con C. Y así sucesivamente con cada una de las instrucciones. Como verán, esto es bastante complejo. No son instrucciones en su mayoría de tiempo o de veces eh, prácticas de realizarse o entenderse. Por lo tanto, aquí se usan las técnicas que utilizan los compiladores para poder llegar a este tipo de código. Es importante también indicar que la generación de código debemos de organizar y gestionar la memoria correctamente. Una primera división de la memoria es la que se distingue entre las memorias del programa y la destinada a los datos. Hay un poco que decir sobre la memoria ocupada por el programa. Su tamaño es conocido en tiempo de compilación y en la mayoría de lenguajes modernos se puede decir que es invisible. El código se puede modificarse a sí mismo. Aquí podemos decir que hay tres tipos de organización de memoria en tiempo de ejecución. Podemos decir que entre ellas tenemos la que es ocupada por el código del programa, la que es gestionada en tiempo de ejecución y la que es gestionada en datos estáticos, gestionada en tiempo de compilación. Entonces, un ejemplo de visualizarlo, cómo esto se trabajaría en la memoria. Tenemos el código, los datos estáticos y luego viene al final lo que es la pila. Y entre ello podemos tener lo que es la asignación. Es muy importante que el compilador lo maneje porque como todas las instrucciones que sean guardadas, tienen que quedar en algún lado. Entonces, en este caso, se hace uso del recurso de la memoria que tiene el CPU. Otro asunto importante es la optimización de independientes de la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que las construcciones de lenguaje de alto nivel pueden introducir una sobrecarga considerable en el tiempo de ejecución si traducimos directamente cada construcción de manera independiente en código máquina. A la eliminación de instrucciones innecesarias en el código objeto o la sustitución de una secuencia de instrucciones por una secuencia más rápida de instrucciones que haga lo mismo se le conoce como mejora de código o optimización de código. Esto es importante también porque el compilador tiene que optimizar este código para que él mismo pueda llegar de una manera más limpia al programa destino y que así el compilador lo pueda diseñar de una manera como código final para que este pueda ser entendido por el CPU, la computadora. Entonces son técnicas que hay que implementar en el desarrollo de un compilador. A nivel de análisis de flujo de datos, eh, acá todos los resultados de análisis de flujo de datos tienen la misma forma. Para cada instrucción en el mismo se especifican ciertas propiedades que deben aplicarse cada vez que se ejecuta esa instrucción. Se obtiene la información de un programa, por ejemplo, un análisis de propagación de constantes calcula para cada punto en el programa y cada variable utilizada por el programa, si es variable, tiene un valor constante único en este punto. Esto quiere decir de que a nivel de código, si estamos utilizando ciertas características que nos permite el compilador implementar en las técnicas de desarrollo, que estas a su vez sean limpias y entendibles para que tengamos una salida de un lenguaje o código destino de manera más eficiente y práctico para que a la vez este pueda ser un poco más independiente de donde se quiere estar el desarrollo, para no depender de una máquina en particular. Entonces, de esta manera, si usamos, por ejemplo, el JVM de Java, NetBeans, este va a quedar interpretado por este intermediario, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sin importar dónde venga. Entonces, lo vamos al código, por ejemplo, Visual.net, ahí tenemos Visual Basic y C Sharp. Al final, todo va a llegar a un lenguaje que va a ser interpretado por el framework, no directamente al CPU o al procesador, como en otros compiladores.
Luego tenemos el tema de paralelismo a nivel de instrucción. Esto, con la evolución de la arquitectura de los procesadores, permitió que la ejecución de instrucciones en simultáneo pasara de ser algo imaginario a algo real. En sus inicios los operadores solo podrían ejecutar una instrucción por ciclo de reloj. Esto era, digamos, un poco fregado, como dicen, porque tenía que ir leyendo instrucción por instrucción. Entonces esto hacía que el procesamiento de los programas fuera de manera un poco más lento. Aquí hay muchos ejemplos que podemos comentar. Entre ellos, creo que el más básico sería Pascal, um, que este iba leyendo instrucción por instrucción y si él detectaba ciertos errores o insuficiente memoria en cada una de las instrucciones, se detenía y daba un tipo de errores. Con esto, digamos, actualmente ya tenemos otros tipos de compiladores que manejan esas técnicas de paralelismo que entonces pueden aprovechar los recursos del CPU. Y también tenemos diferentes tipos de técnicas de desarrollo donde podemos tener diferentes procesos corriendo al mismo tiempo. Entonces, pues, aquí podemos hablar un poco de los hilos en los servicios que podemos desarrollar para, por ejemplo, Windows, servicios Windows que se pueden desarrollar donde pueden haber miles de instrucciones ejecutándose al mismo tiempo, haciendo uso de los recursos de los CPUs. Entonces aquí tenemos el tema de la multitarea y la ejecución de procesos en paralelo. Era el objetivo por lograr, claro, ya ahora está esto logrado en la actualidad, ¿verdad? En su momento había muchos limitantes, el hardware era uno de ellos. Con el avance de la arquitectura de las computadoras, la investigación y el diseño justificado de procesadores se construye paso a paso a la capacidad de multiprocesamiento y la ejecución de múltiples instrucciones por ciclo de reloj. El ciclo de reloj consiste en una unidad de medida utilizada para medir las velocidades en que un procesador ejecuta las instrucciones básicas. No sé también si recuerdan que, por ejemplo, que cuando teníamos Windows, las diferentes versiones iniciales de este, como el 3.1, 95, 98, etcétera, en conforme iba avanzando la tecnología, se iban aplicando diferentes técnicas también en los sistemas operativos para que estos pudieran realizar diferentes tareas al mismo tiempo. De igual manera, la programación en sus diferentes eh, partes del tiempo también se han ido desarrollando mejoras en estos para que puedan soportar y aprovechar todos los recursos de los CPUs que pueden tener o procesadores que puede tener una computadora. En este mismo sentido tenemos el paralelismo a nivel de instrucciones, que podemos hablar de varias cosas por acá. Eh, Hay que definir que la computación paralela es una forma en que las instrucciones se ejecutan simultáneamente. Esto ya lo hemos indicado anteriormente, donde este, se aprovecha actualmente todo lo que tenemos de la tecnología nos ofrece para poder lograr esto. El paralelismo se ha empleado durante muchos años, sobre todo en la computación de altas prestaciones. En interés de ellas se han crecido últimamente debido a las limitaciones físicas que, que digamos, en algún momento lo impedían, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de energía, eh, el procesamiento del calor, etcétera. Esto hacía de que en algunas veces se, se desaprovechara y poder tener esos tipos de tecnologías que tenemos actualmente. Y, no obstante, podemos decir también que tenemos lo que es el paralelismo a nivel bits, que este básicamente nos permite poder manejar un poco lo que es eh, las instrucciones que se ejecutan. Por ejemplo, la integración a escala de tecnologías de fabricación de chips de computadoras en los años 1970 más o menos a 1986. La aceleración de la arquitectura de computadoras se lograba en una cantidad eh, bastante duplicando el tamaño de la palabra de la computadora, la cantidad de información que el procesador puede manejar por ciclo, etcétera. Con esto aumentó el tamaño de, de poder producir instrucciones a nivel escala, las cuales se podían ir procesando con mucha mejor precisión. Podemos hablar, por ejemplo, que antes teníamos procesadores de 8 bits, eh, luego pasamos a procesadores de 16 bits, etcétera, etcétera.
Podemos decir que históricamente los procesadores han ido incrementando, han ido mejorándose y, y entonces podemos hablar de que hemos pasado de 8 bits a 64 bits a lo largo de la historia, ¿verdad? Eh, con esto podemos también decir que las instrucciones que se ejecutan o que se pueden realizar se pueden reorganizar, se pueden combinar en grupos que pueden ser ejecutados en paralelo sin que esto cambie el resultado. Entonces los bloques se pueden aprovechar de una mejor manera. Em, Luego tenemos lo que es el paralelismo por datos, que este es inherente en los programas, donde digamos aquí ya entra en juego los que son los ciclos. Se centraliza la distribución de los datos en los diferentes nodos de computacionales que deben trazarse en paralelo. Podemos decir que la paralelización de ciclos conduce a menudo a secuencias similares de operaciones no necesariamente idénticas o funciones que se realizan en los elementos de una gran estructura de datos. Muchas de las aplicaciones científicas de ingeniería muestran paralelismo de datos. Aquí también podemos hablar un poco de la independencia de la terminación de ciclo, que es la independencia de una interacción de un ciclo en la salida de uno o más interacciones anteriores. Esto es importante, ¿verdad? Porque acá ya podemos hablar tanto a nivel de bits, bloques que se están ejecutando por diferentes combinaciones de ellos, 8, 16, 32, 64. Tenemos los datos que también pueden manejarse en paralelo para que sean ejecutados. Y luego tenemos también otros tipos de paralelismo, como por ejemplo el paralelismo por control, donde los cálculos se pueden realizar de igual manera en paralelo. Este, bueno, integrando los recursos que ofrece el CPU, ¿verdad? Este, También tenemos lo que es el paralelismo a nivel de instrucción. En ese sentido, todo procesador moderno de alto rendimiento puede ejecutarse varias operaciones en un solo ciclo de reloj. La pregunta del millón de pesos es, ¿qué tan rápido puede ejecutarse un programa en un procesador con paralelismo a nivel de instrucción? Bueno, actualmente esto se ha llegado a un buen optimización de hardware también, que tiene en juego lo que es la memoria, el procesador y, y como lo vimos anteriormente, actualmente ya podemos hablar de paralelismo en varias partes de los procesos que se realizan en el compilador. Podemos hablar también del paralelismo potencial en el programa, paralelismo disponible en el procesador, nuestra capacidad para extraer paralelismos del programa secuencial original. Inclusive también cuando estamos desarrollando podemos manejar paralelismo. Una técnica fácil de darnos cuenta de esto serían los servicios Windows que se realizan en tecnología Microsoft para Windows. Y también tenemos lo que es nuestra capacidad para encontrar la mejor programación en paralelo, dadas las restricciones de programación. Entonces, ya actualmente podemos contar con esto. Les agradezco a todos por haber estado involucrados en esta serie de videos y poder eh, aprendido un poco de ello. Espero que así haya sido. Este, con esto ya se finaliza la serie de videos sobre este tema tan interesante que es la, la compilación de un programa y las fases que ella conlleva a ello. Eh, Nomás decirles que hay que investigar bastante y el libro que ofrece este curso es uno de los mejores que explica bastante clara la materia. Muchas gracias a todos y espero que estén bien.